Sí. Vamos por excepción, congresista Salgado. Por excepción. Completamente de acuerdo con lo que ha manifestado la congresista Marisa Glave. Yo también me apuntaría a hacer esa denuncia, porque si está a 50 metros del agua que tomamos, por Dios, es un crimen. Pero podría ser que a alguien no le guste su denuncia, a mí sí me gusta, y le diga que usted se ha metido en una propiedad ajena sin haberse metido, porque no le gusta esa denuncia. O sea, le inventan a usted un caso totalmente, así es, que no tiene nada que ver, pero el asunto es mortificarla. A eso nos referimos. Usted sabe que está a cargo de como le han hecho a Jenny Vilcatoma, por favor. Jenny Vilcatoma, que está fiscalizando, está denunciando todo lo que ha sucedido en Ancash, que ha pedido que se recapture al delincuente, que no me acuerdo cómo se llama, Goro. Entonces, ahora le salen que aunque el delincuente tiene la prensa a su disposición, qué casualidad, ese mismo día habían capturado supuestamente a un terrorista, y al terrorista lo llevaron y no se le veía ni la cara y ni lo dejaron hablar. Pero este fulano venía, y como dijo ayer una periodista en Radio Programas, y dio casi conferencia de prensa. ¿Para qué? Para acusar a Jenny Vilcatoma. Porque Jenny Vilcatoma es incómoda, porque Jenny Vilcatoma está haciendo una serie de denuncias. ¿Y quién la acusa? Nada menos que un delincuente que está acusado de sicariato. Entonces, esas cosas están pasando. Hacia eso tenemos que ir. Como digo usted, esa denuncia es válida, pero a alguien que no le gusta podría hacerle usted una denuncia. Y entonces tenemos que proteger que por esa denuncia usted está siendo atacada. Gracias. Para concluir, presidente. Primero, nota a pie de página, ya que está de acuerdo la congresista, de repente firma nuestra interpelación al ministro de Energía y Minas y hoy ya la podemos presentar, que incluye el tema del proyecto Ariana. Presidenta, necesitamos buscar los mecanismos de protección sobre los temas de fondo de fiscalización, legislación y representación de los parlamentarios. Eso sí, pero temas que no estén asociados a su función de fiscalización son temas que no pueden estar como hoy están regulados. Y por eso sí planteamos que esos temas sean revisados por la Suprema, porque sí necesitamos que los otros, que son delitos comunes, no estén pasando por ahí. Se pueden pretender de repente inventar, sí, pero no hay ni siquiera investigación formal procesal básica, presidenta, porque un invento sobre la nada son temas que son difíciles de avanzar, pero que necesitamos además ahí también confiar mínimamente en la Corte Suprema, colegas. Es decir, ¿qué cosa garantizamos como inmunidad? Lo que está directamente vinculado a la función, pero lo otro no. Lo otro no, colegas. Y sí tenemos que aprender mínimamente a diferenciar qué cosas son separaciones de poderes y ver qué cosas sí podemos encargar, ojo, a la Sala Máxima de Administración de Justicia de nuestro país. No es a cualquier juez, no es a cualquier fiscal, es a la Suprema, presidenta. Ojalá que se pueda hacer. Gracias, congresista Glave. Congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidenta. Saludando la presencia del ministro de Justicia, que nos acompaña varios días continuados, y definitivamente con bastante preocupación, porque a pesar del esfuerzo que estamos haciendo, parece que no hay la información adecuada para el presidente de la República, porque solo señala de que se ha visto un proyecto. En segundo lugar, también condenar que se le ponga plazos al presidente de la República. Ningún tema garantiza y sobre todo se puede permitir este tipo de situaciones, así como defendemos que no hay confianza diferida y defendemos la intangibilidad del Parlamento, también defendemos la posición del presidente que tiene para hacer valer sus propuestas. En segundo lugar, señora presidenta, según la exposición de motivos, uno de los fundamentos, de hecho, de la propuesta del Ejecutivo es la percepción que se tiene frente al tema de la inmunidad. Y aquí, señora presidenta, una de las cosas en las que sí debemos ser serios es que no se puede, si bien es cierto, la percepción existe, porque tenemos más de 20 años diciendo que el Congreso no sirve, el Congreso no sirve, el Congreso es corrupto, y el Congreso no maneja presupuesto, el Congreso no entregó los contratos de Odebrecht, el Congreso no permitió la bajata, el Congreso no otorgó adendas,
el Congreso no maneja dinero. Entonces, lamentablemente creo que no hemos podido defender bien al Congreso, no señalamos lo que le corresponde. La tarea exclusiva del Congreso es legislar, hacer leyes, fiscalizar y la representación. Por eso, señora Presidenta, por su intermedio, el hecho de fundamentar un tema en una percepción no es una consideración válida para lo que significa investigación científica. Y vamos, creo, a los hechos concretos. Tenemos más de 38 solicitudes en 15 años de levantamiento de inmunidad. ¿Cuáles son las mayores solicitudes de levantamiento de inmunidad? 10 de difamación agravada, falsa declaración, declaración ideológica falsa, delitos ambientales, el uso de publicidad estatal, 1 por libertad sexual, 5 por peculado contra la seguridad pública, la resistencia a la autoridad, abuso de autoridad, peculado, omisión de denuncia, delitos ambientales y nuevamente contra el honor. Si nosotros miramos, señora Presidenta, y no estoy fundamentando mi propuesta en percepciones, sino aquí están todas las denuncias alcanzadas por el Congreso durante el periodo 2006, 2011, 2011, 2016, que le entrego, señora Presidenta, para la evaluación por parte de la Comisión, lo cual significa que estamos definitivamente en la mayoría de los casos denuncias por difamación. Es básicamente por lo que han opinado o han hablado los congresistas, en la mayoría de los casos. En los otros casos, difamación, agravio, delitos ambientales, resistencia a la autoridad, hay hasta una por resistencia a la publicidad estatal. Entonces, habría que precisar por qué un mal diagnóstico indica una medicina equivocada. Y este es el problema, que estamos frente a una medicina equivocada. Cuando hablamos de la inmunidad, y yo me voy a referir al pronunciamiento de la propia Corte Suprema en el caso del congresista Amado Romero, que en el fundamento, y se basa en el fundamento jurídico 5 de la sentencia del expediente 06-2003 del Tribunal Constitucional, y la propia Corte Suprema señala que se define la inmunidad parlamentaria como una garantía procesal penal de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de forma tal que no puedan ser detenidos ni procesados penalmente sin la aprobación previa del Parlamento, cuyo objeto es prevenir aquellas detenciones o procesos penales que sobre bases estrictamente políticas pretendan perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. Bueno, en definitiva, la inmunidad es una prerrogativa para el Parlamento, para garantizar el funcionamiento del Parlamento, reconocida no solamente por el Tribunal Constitucional, sino también por la propia Corte Suprema. En este caso, señora Presidenta, cuando se hace referencia, ya hemos visto, a la cualificación de los procesos, se puede señalar que si no está de acuerdo a cuántas veces se levanta la inmunidad, ¿es un buen Congreso? ¿O cuando se niega, es un mal Congreso? Esa es una falacia, porque se evalúa según el caso y según los argumentos de defensa y de prueba de cada caso. Yo no puedo decir que la Corte Suprema o el Ministerio Público, porque archivó 10 procesos, es malo. Tengo que precisar, y uno de los mayores problemas de nuestro país es la generalización, por un lado, y por otro lado, estas falacias que en función de un caso concreto lo extrapolas y en función de eso quieres obtener resultados. Señora Presidenta, me pide una interrupción la congresista Salgado, Presidenta. Congresista Salgado. Gracias, Presidenta. Solamente para corroborar lo que ha dicho la congresista Marisol Espinosa,
del 2007 antes de que se inicie la legislatura del 2011, dice pedidos aprobados 1, pedidos no aprobados 14. Lógicamente, tienen que haber evaluado esos 14 y de repente esos 13 no tenían ningún fundamento, pero siempre dicen los fujimoristas, aquí no estábamos los fujimoristas en el poder, no teníamos nada que hacer, ¿no? Entonces los fujimoristas no, pues 2007-2011 no estaban los fujimoristas ni en mayoría, ni presidiendo, ni haciendo gobierno. Y para variar, en el 2012-2016 de 15, 4 aprobados, 11, habría que analizar caso por caso qué clase de denuncia era, cuántas denuncias nosotros no hemos archivado, por ejemplo, del fiscal de la Nación, señora Presidenta. Del fiscal de la Nación le hemos archivado denuncias, de miembros de la Corte Suprema, porque no cumplían los requisitos, ministros los hemos archivado de este gobierno. ¿Por qué? Porque no cumplían los requisitos, porque no tienen fundamento las denuncias. De igual manera también parte en el Congreso. Gracias, congresista. Congresista Espinosa. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, aquí es el tema de la motivación. ¿Cuál es el tema de la motivación de un proceso? Hay que ser absolutamente incapaz para no darse cuenta de que a un congresista no lo van a acusar por un tema político, hasta el tema por difamación, por peculado, por cualquier otra cosa menos. No hay un solo caso en los registros que tenemos de levantamiento de inmunidad, un solo caso que diga te acuso por temas políticos. Y acá también hemos sido testigos, el congresista García Belaúnde, cuando se ha enfrentado fuertemente al tema Orellana. ¿Cuántas denuncias ha tenido? Creo que más de 28 o 35, no recuerdo exactamente, 28 denuncias. 28 denuncias de una mafia por el tema de fiscalización, hasta que la verdad se abrió paso y pudo demostrar que había una mafia organizada. Pero este es el tema de garantizar y tener la inmunidad. Y señora Presidenta, el delito común no está sujeto a inmunidad. El delito común por flagrancia y automáticamente se puede intervenir. Por eso es importante cuál es la motivación del proceso. La motivación del proceso en ninguno de los casos va a ser política. Estoy peleando la inmunidad. ¿Para quién? Para mí no, señora Presidenta, para el Congreso que viene, porque esto se va a aplicar a partir del 2021. Y también por eso es importante, hoy más que nunca, todos hablamos de la necesidad de un cambio, de la necesidad de hacer reformas. Esta mañana había un seminario en el Westin donde estaban hablando la importancia de las reformas que iban a cambiar el sistema económico. Bueno, hay que, creo, hablar con la verdad y decirles que si bien es cierto, necesitamos hacer reformas, pero que estas reformas no van a dar resultado porque recién se van a aplicar el 2021 y después del 2021 se seguirán viendo las evaluaciones y efectivamente creo que hay que hacer las cosas diferentes si queremos obtener resultados diferentes. Y eso siempre, todos los procesos se pueden ir modificando, se pueden ir cambiando. Pero lo que no se puede hacer, señora Presidenta, es en base a percepciones, a datos, a data, que no corresponde con el diagnóstico del problema, a señalar y decir, vamos a hacer cambios en el tema de la inmunidad. La inmunidad es una garantía, una prerrogativa de los congresos. Los únicos congresos que no lo tienen en Latinoamérica es Chile, que la puede levantar la Corte Suprema. Señora Presidenta, la evaluación o la valoración es una prerrogativa del Congreso. El Congreso no se puede despojar de una prerrogativa que le han entregado para evaluar a sus propios miembros. Cuando el Poder Judicial se le habló de que entregue la inmunidad para evaluar a sus propios miembros, defendió su autonomía.
Lo mínimo que se puede hacer cuando alguien pertenece a una institución, y es lo correcto, es defender la autonomía para los futuros congresos de la República. Las leyes que se hacen no pueden estar modificándose cada cierto tiempo, pero además tienen que garantizar que puedan servir para otras instituciones, y otras instituciones que vengan van a ser los futuros congresos. Por eso, señora presidenta, nosotros no podemos entregarle al futuro congreso un congreso maniatado, un congreso en el cual se va a tener que cuidar de hacer una fiscalización o hacer una investigación, porque definitivamente lo van a denunciar. Y además hemos visto los casos, cómo te denuncian, solamente con la sospecha o con la palabra de un colaborador eficaz, que es un delincuente, señora presidenta. Y eso, señora presidenta, eso es lo que se está generando el día de hoy. Por eso es importante no solamente garantizar la institucionalidad, y la institucionalidad se va construyendo con premisas fundamentales y con verdades. Esto es lo que necesita el país. No necesita falsos diagnósticos para obtener mejores resultados. Necesita un diagnóstico adecuado para precisamente corregir el problema que se quiere corregir. Y definitivamente, ya lo ha señalado, la preocupación, señora presidenta, no es el tema de que te van a arrebatar la inmunidad. El tema es quién va a valorar la motivación política. ¿Cómo puede un poder judicial o un ministerio público encargado de temas jurídicos evaluar la motivación política en el caso de un congresista? En todo caso, a quien le corresponde evaluar la motivación política es al propio Congreso de la República. Y creo que hay que centrarnos bien, señora presidenta, para poder definir con precisión, porque es fácil tomar un caso y extrapolarlo, o es fácil argumentar con falsedades, pero argumentar con cifras, argumentar con hechos, eso es lo que requiere el país. El país va a mejorar en la medida en que respetemos la institucionalidad, en el que construyamos, porque no tenemos institucionalidad. En la medida en que vayamos construyendo institucionalidad, que tengamos un poder ejecutivo fuerte, un poder ejecutivo que actúe de manera rápida cuando hay friaje, de manera rápida cuando hay más de 400 obras paralizadas, de manera rápida cuando tenemos problemas de conflictos, o cuando se escapan los delincuentes, y los delincuentes ahora terminan de acusadores con los beneficios que tienen a través de la ley. Eso es lo que tenemos que corregir, señora presidenta, por su intermedio al señor ministro. Lo que necesitamos corregir no es delincuentes fuertes, lo que necesitamos corregir es precisamente que esta delincuencia sepa que le va a caer el poder de la justicia, de la administración real de la justicia. Y más que nunca hoy, señora presidenta, porque tenemos una organización criminal activa, que es Odebrecht y sus consorcios, y además todo el grupo Lavajato, que no es solamente Odebrecht. Estamos en OAS, pero nadie ha visto el caso Camargo Correa, nadie ha visto las obras al interior de las provincias, señora presidenta. Nosotros sí tenemos la autoridad, porque cuando empezamos Lavajato pedimos que se interviniera, pedimos que se hicieran los allanamientos correspondientes. Nadie ahora, después de 3 años, va a guardar en su casa los documentos que lo involucran. Este es el gran problema real. Mientras nosotros estamos entretenidos en una serie de reformas que se van a aplicar en 2021, la verdadera organización criminal que sigue manejando el país sigue activa y pidiendo 524 millones que le devuelvan, y va a seguir vendiendo su patrimonio mientras nosotros seguimos mirando, y cuando queramos cobrar las indemnizaciones no vamos a tener un solo patrimonio que revertir. Y señora presidenta, definitivamente una de las cosas que también tendríamos que mirar es ese tema, el tema de la mayor organización criminal que hoy le obliga a miles de ciudadanos aquí, sin ir muy lejos, en la zona norte de Lima, a pagar peajes escandalosos por salir de su propia casa. Entonces, corrijamos, señora, lo que hay que corregir,
pero no con percepciones, no con falsos argumentos, pero sobre todo sí con el argumento de una garantía para fomentar una institucionalidad de un Parlamento que pueda hablar y que pueda investigar en los próximos años. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol Espinosa. Efectivamente, detrás de un pedido de levantamiento de inmunidad, la evaluación que se hace es la motivación, no el hecho en sí mismo, sino que motiva la denuncia. Y creo que debemos reconducir también nuestros razonamientos y argumentaciones alrededor de eso. Congresista Ventura. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar la presencia del ministro de Estado en el despacho de Justicia y también el congresista de la República. Y buenas tardes también a los colegas congresistas aquí presentes. Quería empezar mi participación dando a conocer la buena noticia que viene desde el exterior. Acaban de detener al expresidente Alejandro Toledo. Esperemos que no se los escape y sobre todo pues que no lo usen como trofeo para un mensaje de 28 de julio, porque al parecer para el mensaje al Congreso de la República este 28 de julio no tiene nada que ofrecernos y como ya lo tenían haciendo el seguimiento o lo protegían, lo que tienen que ofrecer ahora para 28 de julio es la cabeza del ex presidente. Y refiriéndome al presidente de la República, él tiene una inmunidad, o también goza de este beneficio al haber sido ministro de Estado. Y quiero referirme básicamente al caso de la niña Jimenita y felicitar valientemente al programa Mónica Delta, que dio a conocer la negligencia que hubo desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el caso del accidente en la Panamericana Sur, el accidente conocido como el caso de la niña Jimenita, y que ahora el señor padre, el señor Percy Ramos, viene exigiendo justicia, porque el 29 de julio del año 2016, el entonces el ministro de Estado en la cartera de Transportes era el actual presidente de la República. Y este señor Percy Ramos está con todos los deseos de denunciarlo porque hubo negligencia en la autorización de esta vía importante. Y casos de presidentes que usan la inmunidad hay muchos. El ex presidente Ollantumala, en el caso de la investigación de Madre Mía, de las agendas, del asesinato de su personal de seguridad, o también del caso del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando aceptó públicamente a través de la comisión Lavajato que sí había recibido dinero de Odebrecht, bajo el argumento de consultoría, y cuando se le dijo, muéstrenos los contratos y entregables, dijo que no había contratos ni entregables, solo era por contactos y recomendaciones. Corrupción, pues, señores congresistas. Volviendo al caso del expresidente y el caso de la niña Jimenita, que se le va a perseguir por muchos años porque tiene que asumir su responsabilidad. Cuando era el ministro de Estado Martín Vizcarra, también hubo un accidente cuando se llevó a cabo el CADE en la región de Ica. Una pérdida fatal, ya no hubo un accidente con daños severos, sino hubo un muerto de por medio. Y el ministro de Estado era Martín Vizcarra. ¿Y quién era la directora general de Transporte Terrestre? La actual ministra de Transportes. ¿Quién era superintendente de Sutran cuando sucedió el accidente de Jimenita? La actual ministra de Transportes. Entonces mi pregunta va acá en el sentido de que ¿por qué también no se revisa la inmunidad de los presidentes o del presidente y de los ministros? Todos sabemos de los audios de la vergüenza cuando coaccionaban. Con mucho gusto, congresista. Congresista ¿Cómo que se va a pronunciar en el caso de su región? Quisiera que me diga el colega en qué parte del reglamento de la Constitución señala que un ministro tiene inmunidad.
Bueno, vamos a entrar en detalles, por favor, a los miembros asesores de la comisión, seguramente le van a llevar esta información. Pero básicamente vamos a referirnos al caso del presidente de la República. Me pide la interrupción el congresista Mulder. Congresista Mauricio Mulder. El artículo 99 dice que los miembros del Consejo de Ministros tienen derecho a antejuicio. Esa es la inmunidad, pues. No puede ser, tiene que pasar por un antejuicio, pues. Porque cualquier imputación que se le haga por delito de función va a tener que pasar por el Parlamento, no va directamente al Poder Judicial como cualquier ciudadano. Artículo 99. Para continuar, señora presidenta, porque estaba hablando del caso de la niña Jimenita, y que el valiente padre, Percy Ramos, fue a muchos medios de comunicación a denunciar la negligencia de los funcionarios y del ministro de Transportes y Comunicaciones. Ahora el Ministerio de Transportes se ha pronunciado diciendo que la culpa es del padre. Han sacado un comunicado posterior a la nota periodística que salió en Frecuencia Latina, y el padre pues ha demostrado técnicamente, con documentación tanto de Ocitran como de la empresa supervisora, que no es responsabilidad del señor padre, y el señor padre ya mandó una carta notarial y está con todas las ganas de denunciar a la ministra de Estado, a la ministra de Transportes. Por eso que tenemos que revisar también, señor ministro, el amparo que le conlleva a tener esta inmunidad a los ministros de Estado, al presidente de la República, porque también el presidente se puso a disposición de la Fiscalía. ¿Y qué le respondió la Fiscalía? Señor, yo estoy esperando que te quites la inmunidad para formular acusación, porque ya terminó las investigaciones en muchos casos que tiene en la región Moquegua, por haber sido gobernador regional o presidente regional en años pasados. Señora presidenta, planteo que también deberíamos revisar en este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo el caso de la inmunidad presidencial, para poder pues hacer de equilibrio en el caso de poderes y investigaciones futuras que pueda haber. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, congresista Ventura. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Para resaltar también lo que manifestó el colega Mauricio Mulder, de que esta reforma no va a caer sobre los miembros de este Congreso. Por lo tanto, no pueden decirnos de que estamos tratando de legislar para finalmente poder aprovecharnos de tal o cual norma. Eso es importante. Yo creo que somos conscientes de que desde que este gobierno asumió la responsabilidad de dirigir al país, desde un inicio se han preocupado en debilitar al Congreso. Esa ha sido una constante. ¿Recuerdan ustedes cuando cumplíamos la función de fiscalización, interpelando a algunos ministros, cuando había una razón verdadera, comenzaron a manifestar: este Congreso es obstruccionista? O sea, acá no hay nada al azar, todo ha sido manejado, digamos, estratégicamente, y para eso los medios de comunicación tildaron a este Congreso, sí, pues de mayoría fujimorista, de obstruccionista. Ahí comenzó a atacarnos al Congreso. Luego vino la otra etapa, cuando comenzaron el presidente ya Vizcarra a amenazarnos con cerrar el Congreso para finalmente ser un Congreso obsecuente al presidente de la República. Acá ahora hay una intención de debilitar al Congreso que viene. Quieren un Congreso
que no tenga la capacidad de fiscalizar, que no tenga la capacidad de enfrentarse al Ejecutivo, porque sí, pues, es cierto o no es cierto, yo estoy mintiendo, de que ahora, por ejemplo, están utilizando a la DIVIAC, a los escuchas que han sido legales en su momento, para finalmente también hacer persecución política. ¿O no es cierto en realidad que Gorriti, todas esas investigaciones que tienen que estar dentro del ámbito del Ministerio Público, los audios lo tiene? ¿Y qué hacen con esos audios? ¿No es cierto que chantajean a jueces, a fiscales y a políticos? Entonces, pues, el gobierno tiene todo ese aparato. Y claro, si no tienes inmunidad, obviamente, no vas a poder enfrentarte al poder del gobierno. Y esa es la razón de tener la inmunidad, poder fiscalizar al Ejecutivo. Así es que quienes están buscando ello, seguramente tienen alguna intención de volver a postular, qué sé yo, pero tener a un Congreso totalmente debilitado. La colega Glave dijo, es que de la nada no pueden salir denuncias. Yo, en honor a la verdad y a este Congreso, lo he dicho y lo denuncio. No es cierto que un alcalde que hasta ahora en mi vida lo he conocido no me denunció ante el fiscal de la Nación, que finalmente que me he reunido con él en un lugar que lamentablemente el proceso judicial sigue. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿No ha ocurrido que los medios de comunicación ya nos hicieron una sentencia pública? Ese señor no ha querido dar la cara en todos los momentos que hemos tenido que audiencia estar juntos, nunca se ha aparecido, porque tenía miedo seguramente que lo encaes. O sea, ¿es cierto o no es cierto? Es cierto. ¿Y por qué se ha dado eso? O sea, ¿por qué alguien sale en un medio de comunicación, en un dominical, un alcalde diciendo que se ha reunido conmigo por prebendas cuando jamás en mi vida lo he conocido? Y lo digo así abiertamente acá. No creo que puedan pensar de que alguien puede ser tan cínico de cometer un delito y venir a quejarse al Congreso. Segundo lugar, pregunto yo, ¿no es persecución política que un fiscal superior, formalice una investigación en mi caso, cuando en primer lugar no podía hacerlo porque no era competente, y segundo, sin levantar la inmunidad parlamentaria? No levantó la inmunidad parlamentaria. Yo he denunciado a ese fiscal. Pregunto yo, ¿cuánto tiempo tiene esa denuncia? Esa denuncia va a tener 2 años. Y en Chiclayo, donde se hizo la denuncia, todavía los fiscales lo archivaron la denuncia. He tenido que activar acá en Lima. O sea, ¿y por qué? Y quisiera que por favor tomen conocimiento, o sea, que vean lo que está pasando. ¿Qué se dijo acá, señor ministro? ¿Cuál es el origen de esa denuncia? 2 cosas. El tema de los guachitúos, una organización criminal. Porque interpelé, dice, al ministro Basombrío. O sea, porque firmé una interpelación y voté en el Pleno, ¿por eso se me puede acusar de ser parte de su organización criminal? No, porque obviamente no se puede, no somos responsables por mi inmunidad. Por mi inmunidad no soy responsable de ese voto, pero mire cómo ha quedado eso. Y en segundo lugar, porque dice este fiscal que yo he votado a favor de la ley de protección patrimonial, y yo he comenzado mi labor parlamentaria en julio de 2011, en abril de 2011 se quedó zanjado la ley de protección patrimonial. O sea, con esos argumentos a mí se me ha denunciado, y es persecución política, no. El día de hoy, disculpe que este momento lo tenga que decir, el día de hoy una denuncia en el medio de Chiclayo, de esta señora, que ojalá vean toda la cantidad de denuncias que tiene, que finalmente, ¿qué ocurre? Que yo he llamado, por una llamada de video, a amenazarla con un arma de fuego, me sindica directamente. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo soy un delincuente, y ni siquiera en realidad dice, pues, habría la posibilidad. Yo culpo al señor Becerril, el congresista, ha mandado a que, o sea, por favor, así estamos, y en esas condiciones queremos, digamos, quitar la inmunidad parlamentaria. Acá, cuando no somos en realidad personas, sí señor, cuando salimos y denunciamos con fuerza, sí pues, la inmunidad es algo que nos ayuda. Y un día dije acá, en una sesión, dije, si no tendría la inmunidad parlamentaria, claro, ¿dónde estaría ahorita? Estaría en la cárcel. La inmunidad parlamentaria es lo que me defiende a mí ahorita, y todavía estoy en investigación.
¿Ustedes creen que un congresista puede ser miembro de 4 organizaciones criminales? Por favor. Entonces, todo esto no hace más que finalmente corroborar de que hay intencionalidad de finalmente tenernos debilitados. Claro, obviamente, yo no tengo ningún temor y sigo saliendo a decir lo que tengo que decir, pero ¿cuánto tiempo me tuve que callar? Como 6 meses, ¿por qué? Porque finalmente, Presidenta, por si tuve mal ser ministro, que tener 4 denuncias de organización criminal, ¿qué significa? Dedicarte día y noche, todo el tiempo, a defenderte. Y de esa manera nos quitan la posibilidad de poder, digamos, seguir con nuestra labor de fiscalización. Entonces, por eso para mí es importante y debe quedar, digamos, si no en el Congreso, pero tampoco en la Corte Suprema, que sean juez y parte, la inmunidad. La inmunidad es parte esencial de la labor de fiscalización, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Congresista Arce.